El viento esa mañana era cruel, no por su frío, sino por cómo traía susurros, cortando el silencio como cuchillas contra la piel desnuda. Aplastó al pequeño grupo de habitantes del pueblo como un peso. Aún no había amanecido, pero el cadalso ya estaba levantado, crujiendo de miedo, y sobre él estaban 3 muchachas. Ya no hay mujeres, aunque no se les ha dado la opción de adaptarse con suavidad. Las manos de Junia estaban atadas frente a ella, con los nudillos raspados por la resistencia del día anterior. Su vestido, la vieja ropa de mañana de su madre, se le pegaba como un recuerdo húmedo. La tela alguna vez tuvo un aroma a rosas y maderas. Ahora olía a miedo. Ella no tembló, ni siquiera cuando el barbero dio un paso adelante, sosteniendo una cuchilla que brillaba con practicada indiferencia. Ella mantuvo la mirada fija, no por orgullo, sino por sus hermanas. A su lado, Mary se movía inquieta. Su barbilla sobresalía hacia arriba, desafiante incluso con los labios partidos y un moretón curvándose a lo largo de un pómulo. No habían quebrado su espíritu, solo profundizado su tono. Ella los había maldecido en voz alta cuando la sacaron de las escaleras de la iglesia, y ahora sus ojos verdes recorrieron la multitud como 2 pedernales, buscando un rostro que la mirara con vergüenza. Ninguno lo hizo. Y Elsie, pobre pájaro, desuesó a Elsie, de 15 años y pequeña, incluso por eso. Ella lloró en silencio, con la cara gacha y las lágrimas oscureciendo el cuello de su camisa de algodón. Su trenza ya había sido cortada, desigual y deshilachada, como si incluso su cabello hubiera sido castigado. El sheriff se aclaró la garganta y leyó nuevamente la acusación. Albergar indecencia, andar desenfrenada por territorio fronterizo y negarse a un compromiso legal. Las palabras sonaron huecas incluso para él. Algunos murmullos resonaron entre los espectadores. Una mujer se santiguó. Un hombre escupió. Nadie se atrevió a decir la verdad en voz alta. No fue lo que habían hecho las chicas. Fue a quien rechazaron. Junia recordó el momento claramente. El hijo del juez Wavely, Abraham, de pie en la cocina, diciendo que se llevaría a Junia y tal vez también a Mary, si ella se callaba. Junia había dicho que no. En silencio, pero con firmeza. Abraham entrecerró los ojos, luego extendió la mano y le tocó la muñeca sin permiso. Ella le dio una palmada en la mano y Mary se rió. Esa risa les había costado todo. Y aquí estaban, con la cabeza descubierta, ante el juicio. Junia observó cómo el barbero se acercó a Mary primero, le ató un paño debajo de la barbilla y tiró con fuerza. Mary no se inmutó, pero sus ojos se volvieron hacia Junia en ese instante, como si preguntara, ¿qué se llevarán después? La navaja zumbó cruy. Cayeron los primeros mechones. Junia cerró los ojos, no por el sonido, sino por el silencio de la multitud. Ninguna voz protestó. Cuando vinieron a buscarla, ella rechazó la tela. «¿Lo harás rápido o escupiré en tus botas?», le dijo al barbero. Su voz se quebró, pero no se quebró. Y él obedeció bruscamente, pero rápidamente. El cabello caía como hojas viejas alrededor de sus pies, hebras marrones y doradas se mezclaban con el polvo. Pensó de nuevo en su madre, trenzándolo por última vez antes de que la fiebre se apoderara de ella. Ese recuerdo ahora parecía una traición. Elsie fue la última. Ella gritó una vez cuando la espada tocó su cuello, pero Junia extendió la mano, con las muñecas atadas y todo, y presionó sus dedos contra la rodilla de su hermana. «Respira, Dulce», susurró. «Solo respira». La multitud se había vuelto impaciente, casi aburrida. Algunos chicos se burlaron. Alguien sugirió que lo subastaran en granjas vecinas para que aprendieran la decencia adecuada. El sheriff dudó, pero el juez asintió desde su posición en el porche del salón. Entonces ya quedó hecho. La subasta comenzó, no con remos ni papeles, solo con voces regateando en la plaza. Un hombre corpulento ofreció $10 por María. Otra para Junia preguntó si sabía cocinar. Al principio Elsie fue ignorada. Ella estaba demasiado delgada,
demasiado tranquila, demasiado dañada. Junia miró fijamente la tierra. La vergüenza le quemaba la clavícula como una marca. Pero entonces una voz atravesó la multitud, no fuerte, sino baja y constante. Me quedo con los tres. Todas las cabezas se giraron. Incluso Junia parpadeó. El hombre dio un paso adelante desde atrás, con un guardapolvo de cuero, dejando una estela de polvo y un sombrero que le cubría el rostro. Parecía la tierra misma, curtida por el tiempo, atenta y extrañamente quieta. No volvió a hablar, no negoció. Él simplemente depositó la suma, $30, y 2 botones de plata. El juez se burló, pero aceptó. La multitud volvió a susurrar, pero esta vez no con crueldad. Esta vez con confusión. ¿Quién es él? ¿Por qué los tres? ¿Está tocado de la cabeza? El hombre los ignoró, se acercó al cadalso y le ofreció a Junia un pañuelo, para no cubrir su vergüenza. No. Se lo entregó como si simplemente hubiera llorado en un funeral. Junia lo miró fijamente, sin saber si hablar. Él solo asintió. Viajarás en el carro. Tengo colchas en la parte de atrás. Su voz era amable. Hacía semanas que no oía nada amable. Quizás más tiempo. ¿Por qué? Ella preguntó. Porque las palabras estallaron antes de que ella pudiera detenerlas. La miró, pero en realidad no miró su coronilla sin pelo ni la suciedad de su vestido, sino su médula. Porque este lugar es veneno, dijo. Y tengo agua limpia si vienes. Se giró sin esperar una respuesta. María levantó una ceja. Bueno, esa no es la peor frase para ligar que he oído. Junia miró a Elsie, que parpadeaba como alguien que despertaba de un sueño febril. Poco a poco, fueron bajando juntos. El carro era tosco pero resistente. Los caballos parecían cuidados. Había manzanas en una cesta y edredones tal como había prometido. Conducía con una mano en el respaldo y la otra apoyada ligeramente en el riel del asiento. Ni una sola vez miró hacia atrás, hacia la ciudad. Junia lo hizo, aunque solo una vez. La multitud ya se estaba dispersando. Su vergüenza había cumplido su valor de entretenimiento. El cabello yacía disperso como votos rotos. El andamio crujió con el viento. Junia envolvió el pañuelo alrededor de su muñeca. No ocultar nada, solo recordar. El hombre no volvió a hablar hasta que llegaron a la cresta fuera del pueblo, donde el polvo rojo dio paso a la Artemisa y el cielo se abrió como una oración. Mi nombre es Briggs, dijo. Ronan Briggs. Junia no respondió. Tenía la garganta apretada. María se inclinó hacia adelante desde la parte trasera del carro. ¿A dónde vamos, señor Briggs? No sonrió, pero algo se suavizó en su rostro. Norte. Tengo un rancho que necesita trabajo. Principalmente líneas de cercas. Tendrás techo y comida. Nadie pondrá las manos en la masa. Y después de eso, María preguntó, depende de ti, dijo simplemente. Se hizo de nuevo el silencio, pero no el que estrangula. Este silencio respiró. Incluso Elsie se sentó más derecha, con los dedos curvados alrededor del borde de la colcha. El sol se estaba poniendo ahora, la luz del fuego se extendía sobre el matorral, sus sombras se extendían largas, delgadas e ininterrumpidas. Junia aún no confiaba. No me atreví. Pero en su pecho, algo se agitó, un suave destello, no exactamente esperanza, sino el recuerdo de ella. No habían sido salvados. Aún no. Pero habían sido vistos, y eso era algo que la vergüenza no podía enterrar. El carro crujió sobre la tierra endurecida por la escarcha mientras el cielo se inclinaba hacia el anochecer. Junia mantenía una mano apoyada en el borde de madera, y la otra curvada protectoramente cerca de Elsie, cuyo silencio se había vuelto escultural, sus ojos azules observando nada, todo. María viajó al lado del conductor. Este hombre, Ronan Briggs, con los brazos cruzados, las preguntas floreciendo detrás de sus ojos como rosas espinosas. Ninguno de ellos habló mucho. El camino se estrechó, los árboles se acercaron, los pinos,
oscuros y sin sonrisas, se alineaban en la cresta como siglos, sin otras casas, sin humo de chimeneas, solo la tierra y su silencio, y el olor a heno seco adherido al abrigo del hombre. Detuvo el carro frente a una casa que no era grande pero sí sólida. La madera se volvería gris con el tiempo. Ventanas cerradas pero limpias. Una mecedora aún reclinada en el porche junto a un rifle que descansaba como un viejo amigo en la esquina. No había flores, ni cortinas, pero todo, cada viga, cada piedra parecía haber sido tocada con cuidado. El tipo que crece del dolor, no del orgullo. Ronin bajó sin decir palabra y le ofreció la mano a Junia. Ella dudó. Ella aún no le tenía miedo, pero tampoco confiaba en sus piernas. Los últimos 3 días le habían robado algo más que descanso. Aún así, ella tomó su mano. Su agarre era calloso y firme. Él los ayudó a bajar a cada uno por turno, sin tocarlos más de lo necesario y sin sostener sus ojos por mucho tiempo. Cuando Mary tropezó un poco, él la agarró del codo y luego lo soltó como si le quemara. «Entra», dijo simplemente, y se giró. Dentro olía a cedro, a hierro caliente y a tomillo. El hogar estaba construido alto, el fuego ardía lentamente y se habían colocado 3 catres a lo largo de una pared, cada uno con colchas dobladas a sus pies. En el centro había una mesa, desgastada y llena de marcas, rodeada de 4 sillas, todas ligeramente diferentes en cuanto a fabricación, como si ninguna hubiera llegado al mismo tiempo. Junia miró a su alrededor con cautela. Mary se acercó a la ventana, echó un vistazo y midió hasta donde llegaba el bosque. Elsie se sentó lentamente en el borde de la cuna más pequeña y parpadeó ante las llamas, mientras sus dedos se deslizaban sobre la tela como si comprobara si realmente era real. «Ustedes no son sirvientes», dijo Ronan. «Entonces no prisioneros. No me debes nada. Tengo espacio. Tengo trabajo. Quédate si quieres. Vete si no». Junia se giró hacia él. «¿Por qué?» Se encogió de hombros y cogió una tetera de la estufa. Muchas respuestas, ninguna de ellas educada. «Llámalo un remedio». «¿Un remedio para qué?», María preguntó. Ronan la miró y luego se dio la vuelta nuevamente. «El oeste». Vertió agua en tazas de hojalata y dejó caer hojas de té con dedos que recordaban la pólvora y el alambre de púas. Junia aceptó la bebida sin agradecerle, no por mala educación, sino por desconocimiento. La gratitud se había convertido en algo extraño. Comían pan, queso duro y algo parecido a un guiso. Elsie apenas tocó el suyo. Mary seguía mirando a Ronin como si fuera un acertijo que quería resolver antes del anochecer. Y Junia simplemente masticaba lentamente, catalogando cada detalle. Sin cerraduras en las puertas, sin segundas botas en la entrada. Un rifle, 2 sillas de montar y el silencio. Después de cenar, les dio una linterna y les señaló el pasillo. «Hay un baño. Aguas frías. Lo siento. Leña apilada en la parte trasera. Duerme si puedes». Él no lo siguió. Se sentó junto al hogar, engrasando las correas de su silla de montar y tarareando una melodía que nadie reconoció. Detrás de la puerta cerrada, las hermanas se lavaban por turnos. Junia pasó sus dedos por el cabello corto de Elsie, tratando de alisarlo. No hablaban de la ciudad ni de la vergüenza ni de lo que podría venir después. Solo se movían como sombras que recordaban ser luz. Más tarde esa noche, Junia permaneció despierta en la cuna más cercana a la ventana. El fuego se había apagado, pero ella aún podía ver su figura en la mecedora afuera, con el sombrero inclinado, inmóvil. Ella no lo entendía, ni siquiera un poco, pero no le tenía miedo. Por la mañana les entregó el trabajo. María fue enviada al granero para cuidar las cabras. Cosas obstinadas con más sentido que la mayoría de los hombres. Elsie le ayudó a clasificar las hierbas y los paquetes de semillas en la despensa. Y a Junia le dieron una valla para caminar con un martillo, un bolsillo con clavos y la instrucción de golpear suavemente, sin astillar. Ella trabajaba sola, y el ritmo del trabajo, madera, clavo, pausa, ajuste,
Hacía algo aliviando el dolor dentro de su pecho. No se había dado cuenta de lo ruidosa que había sido su mente hasta que se calmó con cada golpe. El viento se movía a través de la hierba como si recordara su nombre. Durante el almuerzo, dijo poco. Ofreció pan de maíz y frijoles y no hizo preguntas. Las chicas no sabían si sentirse insultadas o aliviadas. Pero después de días de miradas y acusaciones, el silencio fue una muestra de bondad. Los días pasaron así. Luego una semana, luego otra. Elsie empezó a tararear de nuevo. Mary encontró el piano en el cobertizo de almacenamiento y extrajo música de sus teclas agrietadas como si estuviera desenterrando fantasmas. Y Junia se encontró mirando a Ronin cuando él no estaba mirando. Como se movía más lento cuando estaba cerca de los animales. Como siempre remendaba las botas antes del amanecer. Como limpiaba su rifle una vez a la semana pero nunca lo usaba. Se preguntó a quién había perdido porque se movía como un hombre que llevaba tumbas a su sombra. Una tarde llegó con sangre en el brazo. Un obstáculo de alambre de púas. Junia se acercó a él en silencio, tomó un trapo del lavabo y limpió la herida con lento cuidado. Él no se inmutó, tampoco le dio las gracias, solo observó su rostro como si leyera algo en una piedra. ¿Por qué no elegiste solo a uno de nosotros? Ella preguntó en voz baja. Él no apartó la mirada. Porque así no es como viene la gente. Uno no es el precio de la dignidad. Ella tragó saliva con fuerza y ató con fuerza la tela alrededor de su brazo. Es usted un hombre extraño, señor Briggs. Aquí fuera. Lo extraño no lo mata. Lo cruel sí. Ella asintió. Eso tenía más sentido que la mayoría de las cosas. Esa noche, Elsie tuvo una pesadilla. Junia despertó con sus gritos, ahogándose, asustada, perdida en el sueño. Se levantó, fue a su lado y le acarició la espalda hasta que se tranquilizó. Pero no fue suficiente. Ronan estaba en la puerta, con las botas desatadas y el rostro indescifrable. ¿Quiere que me vaya? Él preguntó. Junia lo miró sacudiendo la cabeza. En lugar de eso, vino y se sentó en el suelo junto a la cuna, con los brazos apoyados en las rodillas, como un paciente guardián hasta que la respiración de Elsie se suavizó. Él no habló, no se movió, simplemente se quedó allí. Las hermanas no dijeron nada, pero algo en la habitación cambió después de eso. Al día siguiente, Mary sorprendió a Ronan sonriendo apenas cuando regañó a las cabras por morderle la falda. Se lo contó a Junia esa noche, riéndose en su almohada. Se sentía como la luz del fuego dentro de una cueva. Pero los problemas no siempre rugen. A veces envía un susurro hacia adelante. Junia estaba sacando agua del pozo cuando vio la figura a caballo cerca del barranco. Un hombre de pueblo, reconocible por el sombrero y la forma de sentarse, como si la tierra le debiera algo. Observó la casa durante demasiado tiempo antes de darse la vuelta. Más tarde, durante la cena, Ronan no dijo nada, pero Junia notó que el rifle se había movido nuevamente junto a la puerta. Esa noche, mientras las hermanas estaban sentadas bajo una manta en el porche, bebiendo café débil y mirando el cielo parpadear con estrellas, Mary preguntó, ¿qué dirán de nosotras ahora? Junia no respondió. Elsie apoyó la cabeza en su hombro. Ronan salió, los miró y, en lugar de ir a su mecedora, se sentó en los escalones. Dirán lo mismo de siempre, murmuró. Pero tú sabrás que no es así. Eso es lo que importa. Junia lo miró. No al hombre, sino al lugar donde estaba sentado. Ni encima ni debajo de ellos, solo allí. ¿Quieres decir que no necesitamos su permiso? Él se giró hacia ella entonces, una mirada profunda, de esas que tocan los huesos. No necesitas su recuerdo, solo el tuyo propio. Y en ese momento, bajo el vasto silencio de la noche del oeste, algo tácito cambió entre ellos. No una promesa, ni romance, algo más lento, más profundo, una especie de reconocimiento. Mary empujó a Junia con el pie y sonrió. Bueno, susurró, que me aspen. Es un filósofo con una camisa de franela.
Junia sonrió por primera vez en mucho tiempo, pero no apartó la mirada de Ronin. Él no le devolvió la sonrisa, pero sus ojos eran cálidos. Más cálidos que cualquier otra cosa que hubiera conocido desde que le cortaron el pelo. Para cuando la escarcha soltó los postes de la cerca y las primeras flores silvestres amarillas crujieron a través de la tierra seca, las chicas habían comenzado a moverse con ritmo de nuevo. No el arrastrar apresurado y asustado de antes, sino un paso más firme, mesurado, deliberado, como personas que han sido destrozadas y ahora están eligiendo qué construir de nuevo. Junia se levantaba primero cada mañana. No hablaba hasta que el fuego estaba encendido y el café silbaba contra la lata. Partía leña con rápidos golpes de práctica y vigilaba a las gallinas antes de que el cielo se volviera completamente azul. Su cabello, antes cuero cabelludo desnudo, ahora le rozaba justo por debajo de las orejas, rizándose ligeramente en las puntas, suave como una promesa. Ya no se estremecía al verse reflejada en la tetera. Mary era diferente. No más tranquila, todavía no, pero sí más atenta. Su temperamento aún se encendía cuando las cabras se negaban a ordeñar o el pozo daba lodo, pero ya no se enfadaba sin propósito. Reía más, no por desafío, sino por alegría. Ronin le enseñó a ensillar un caballo sin sacudir las lluvias, y ella se acostumbró rápidamente, inclinándose contra el viento como si éste pudiera llevársela. Elsie seguía siendo la más tierna. Hablaba poco, pero su silencio había cambiado. Ya no era hueco. Observaba. Escuchaba. Siguió a Ronin al rosal del jardín y aprendió que hierbas aliviaban la tos, cuáles alejaban a los ratones. Sus manos, antes temblorosas, se tranquilizaron mientras plantaba rosas en la tierra, susurrando historias a las semillas como si pudieran oírla. No hablaban mucho de lo que había sucedido antes, ni entre ellas, y mucho menos con Ronin. Pero a veces surgían cosas. Un nombre murmurado en sueños, un estremecimiento al oír el portazo de un granero. Junia una vez encontró a Mary sentada en el desván, con las rodillas contra el pecho, mirando el viento a través de las listones. ¿Alguna vez pensaste que esto no es real?, preguntó Mary. Junia se inclinó a su lado, sacándose la paja de la falda. No, dijo. Ya no. ¿Confías en él? Confío en que habla en serio. No es lo mismo. No, coincidió Junia. Es mejor. Aún así, la ciudad no los había olvidado. Los susurros se colaban por el sendero como perros callejeros llevados por vendedores ambulantes, peones de rancho, incluso el hijo del predicador que una vez vino buscando huevos y se fue con el juicio escondido en su boca como tabaco. Las palabras siempre eran las mismas. Antinatural, sin iglesia, vergüenza en su tierra. Ronan no les respondió. Él no fue a la ciudad en coche. Él enviaba a las chicas cuando se necesitaban cosas. Harina, azúcar, hilo de remendar, pero nunca los dejes ir solos. La primera vez que Junia volvió a la ciudad, el silencio golpeó más fuerte de lo esperado. La tienda general se congeló a mitad de la transacción. El hijo de la señora Langley se metió detrás de un barril como si fuera contagioso. El carnicero entrecerró los ojos y no dijo nada cuando ella pidió carne de cerdo salada. Pero Ronan le había dado plata y una lista y le había dicho simplemente, no vas a mendigar. Así que no lo hizo. De regreso al rancho, les contó a Mary y Elsie cada palabra, cada ceja levantada, cada mirada fría. María escupió en el fuego. Elsie simplemente dijo, ya no saben cómo vernos. Y esa era la verdad. Las niñas que habían sido asustadas, marcadas y avergonzadas habían desaparecido. En su lugar estaban mujeres con las manos encallecidas por el trabajo, los hombros bronceados por el esfuerzo y la cabeza un poco más alta cada semana. Una tarde, el viento llegó fuerte desde el oeste, atravesando las láminas del porche mientras estaban sentados tomando café y pan. Ronan trabajó una piedra mojada sobre su cuchillo, metódico como siempre. Junia lo observó desde el borde de su taza. ¿Por qué no vas a la ciudad? Él no levantó la mirada. He estado allí.
Abandonas mucho la tierra. No hay razón para ello. María levantó una ceja. No te sientes solo ante esto, se detuvo. Un momento entonces. No de maneras que valga la pena perseguir. Junia dejó su taza. Entonces, ¿qué somos? Él la miró entonces, sin sobresalto ni a la defensiva. Solo miré. No eres algo que yo haya perseguido, dijo. Eres algo que me encontró. Esa respuesta se asentó en su pecho como un peso, cálido y pesado. Ella no volvió a hablar esa noche. Pero ella se quedó en el porche más tiempo de lo habitual. Incluso después de que los demás entraron, encontraron un ritmo. A medida que la primavera se acercaba con fuerza, Ronan les mostró cómo parchar sillas de montar y tratar a los perros con picaduras de garrapatas. Él sí llevaba un diario, de 3 palabras cada vez, según se lo permitía su confianza. Mary comenzó a dibujar el terreno con carbón, el abrevadero, la pendiente de los hombros de Ronan, el tronco curvado del roble cerca del granero. Junia aprendió a rotar el alimento de las gallinas, a probar las cercas con un grifo de ajuste, a escuchar cuando algo no estaba del todo bien. También aprendió a hablar con Ronin en silencio. Él no era un hombre de historias, pero a veces se sentaban junto al fuego y su mano flotaba cerca de la de ella sobre la mesa, sin tocarla ni apartarla. Cuando ella permanecía demasiado tiempo parada frente a la estufa, él retiraba silenciosamente la silla detrás de ella. Cuando el dolor de cabeza le llegó como lluvia detrás de los ojos, él, sin decir palabra, puso agua con menta junto a su cuna. Fue así, gestos en lugar de declaraciones, y fue suficiente, a veces más que suficiente. Pero la paz en Occidente nunca duró mucho tiempo sin dientes. Era finales de abril cuando el caballo comenzó a cojear. Ronan fue al pueblo a pedir prestado un medicamento al veterinario y regresó más tarde de lo habitual, con la mandíbula apretada y el sombrero bajo. Junia lo encontró junto al granero. ¿Qué pasó? Al principio no respondió. Simplemente até las riendas con cuidado y revisé la herida. Cuando finalmente levantó la vista, su voz sonó entrecortada. Dicen, te compré por otras razones, diciendo que he hecho mal ante la ley y ante Dios. Junia no se movió. ¿Les crees? Él la miró fijamente. No, entonces no lo expliques. Exhaló lentamente. Ustedes 3 eviten que este lugar se derrumbe. Eso es todo lo que veo. No todo, dijo en voz baja. Él la miró de nuevo, esta vez más tiempo. No, no todos. Al día siguiente, alguien dejó una herradura rota clavada en su puerta. Una advertencia. Al día siguiente encontraron un halcón muerto en su pozo. No es veneno, solo aplastado. El mensaje fue claro. El pueblo estaba observando. Esa noche, Ronin llamó a las chicas al porche, se sentó frente a ellas y puso el rifle al lado de su silla. No te dejaré ir, dijo. Junia levantó la barbilla. No estábamos preguntando. María se cruzó de brazos. Nosotros nos vamos, ellos ganan. Elsie, tan tranquila como siempre, simplemente susurró, este es mi hogar. Ronan asintió una vez. Ninguna sonrisa, ningún gran gesto, solo eso. Esa noche, Junia no pudo dormir. Ella estaba de pie en el borde del porche, descalza sobre la madera, calentada por el sol del día. El viento tiró suavemente de su cerró los ojos y dejó que le rozara el rostro. Su pelo corto ondeaba como hierba nueva. Pensó en su madre, en trenzarles la cabeza a cada uno antes de la iglesia del domingo, en cantar canciones de cuna en la oscuridad, en llorar sobre su delantal después de que la fiebre se llevó a su padre. Pensó en el cadalso, en las cabezas rapadas de sus hermanas y en el hedor del juicio entre la multitud. Y entonces pensó en ese lugar, en ese hombre que había pasado esos días trabajando con sus propias manos y sin deberle a nadie la suavidad de su cuello. No oyó a Ronin acercarse por detrás de ella, pero sintió el movimiento en las tablas. «¿No puedo dormir?», preguntó. No lo intenté, él no presionó. Las estrellas eran infinitas.
El aire olía a polvo y salvia y al suave dulzor de la tierra horneada. No nos conocen, murmuró. No, nunca lo harán. No. Ella se giró hacia él entonces, con la mirada fija. Pero el viento sí. Él la miró, frunciendo ligeramente el ceño, como si algo hubiera aterrizado dentro de él y echado raíces. Luego asintió una vez, lentamente. El viento aprende lo que la gente olvida, dijo. Nombres, verdad, valor. Junia extendió la mano, no para tocarlo, sino para poner su mano cerca de la de él, y él no se movió. Era pequeño, casi nada, pero el viento que pasaba entre los álamos y se adentraba en el cañón llevaba su silencio como un nombre que valía la pena conservar. Los días se fueron haciendo más largos, alargándose como el aliento contenido en el pecho de la tierra. Pero la paz no se profundizó. Se volvió más fino, demasiado silencioso, demasiado suave, como el agua justo antes de una tormenta. Incluso los animales lo sintieron. Las cabras sangraban nerviosamente. Las gallinas se agruparon cerca de la pared del corral como si esperaran algo que aún no se había dicho. Junia notó, al principio, una bisagra suelta en la puerta de entrada que no había estado suelta la noche anterior. María, que regresaba de la ciudad con hilo y tabaco, dijo que el empleado de la tienda no la miraba a los ojos. Elsie encontró un trocito de huella de bota cerca del pozo, demasiado grande para Ronin, demasiado profunda para la de ellos. Al principio no hablaron de ello, no se les permitió, pero ese conocimiento se movió entre ellos. La forma en que los árboles se tensaban con el viento, la forma en que Ronin se quedaba más tiempo cerca del granero cada noche, con las manos apretadas sobre el cañón desgastado del rifle. La ciudad no había terminado con ellos. Cuando la esposa del predicador llegó en una carreta de mulas, con su voz apretada y pastosa como el almidón, no fue una sorpresa, sino solo una confirmación. He venido a ofrecer orientación, dijo ella, parándose rígidamente cerca de la puerta, sin atreverse a cruzarla. Ronin salió con el paso lento y tranquilo de un hombre que podía perder los estribos, pero decidía no hacerlo. Estás pisando el suelo equivocado para ser juzgado, dijo. Hablo en nombre del rebaño, respondió ella, mirando de reojo a Junia, que estaba junto al gallinero, con los brazos cruzados. Nos preocupamos por el estado de las cosas aquí. 3 chicas, un hombre solo. No hay matrimonio. La orden del Señor debe mantenerse. Mary tuvo que alejarse, la risa subiendo a su garganta como un trueno. Elsie se colocó detrás del brazo de Junia, apenas visible. No tienes por qué preocuparte, dijo Ronan en voz baja. Defendemos lo que importa. Se fue sin decir otra palabra, pero su silencio fue más fuerte que la mayoría de los gritos. Esa noche, Junia encontró a Ronin junto al abrevadero, frotándose las manos mucho después de que la suciedad se hubiera disipado. La luz de la luna le dio un tono pálido a su piel. El agua goteaba de sus muñecas en finos y temblorosos chorros. No puedes lavar lo que no es tuyo, dijo. Él no la miró. A veces las manchas en los ojos que te miran. Ella se arrodilló a su lado, sumergiendo sus manos en el frío y dejando que el silencio hiciera el trabajo de curarlas. Luego, suavemente, quieren convertirte en algo que puedan odiar. Finalmente la miró. Ya lo han hecho. 3 noches después, llegó. Ni la ley, ni el predicador, solo hombres con whisky en sus estómagos y mentiras en sus bocas. 5 de ellos, con los rostros ensombrecidos por el crepúsculo, se acercaron con antorchas en sus manos y con la moralidad emanando de cada palabra. Esta tierra ya no te pertenece, dijo el más alto, desmontando. No está bien. No es la voluntad de Dios lo que estás albergando. Ronan estaba en la puerta, desarmado. Es mío, y son míos de la única manera que significa algo. Las antorchas parpadearon. Uno de los caballos se encabritó ligeramente, percibiendo algo extraño en el aire. Estamos hablando de las chicas. Que sea juzgado como corresponde. Quemaremos este lugar si es necesario.
Entonces salió Junia, descalza pero alta, con el pelo recogido y los ojos penetrantes. «Ya nos quemaste una vez», dijo. «Vivimos». Los hombres dudaron. Entonces algo, una palabra, una mirada, los impulsó a moverse. Una antorcha voló y aterrizó cerca del granero. Las llamas se propagaron rápidamente. Madera seca, heno seco, fuego hambriento. Ronan se movió como un rayo. Agarró una pala y gritó órdenes. María corrió hacia el abrevadero, arrastrando baldes. Elsie gritó y se lanzó hacia el cupé. Junia no pensó. Ella corrió hacia el granero, con el corazón palpitante. Dentro, la vaca mugía en pánico. Ella soltó la cuerda del establo y empujó al animal hacia la puerta. El calor le arañó la garganta. El heno crujió y escupió chispas al aire como si fueran maldiciones. Afuera, los caballos se habían dispersado. Ronan hizo girar una viga para colapsar parte del camino del fuego. El viento giró, dándoles aliento. María corría frenéticamente a borbotones, con el vestido empapado y el rostro ennegrecido por el hollín. Junia salió tambaleándose del granero con la vaca detrás de ella, tosiendo y con el pelo quemado en los bordes. Ella cayó de rodillas y siguió moviéndose. Uno de los hombres gritó, «¡Basta!». Pero ya estaban perdiendo porque el rancho no había caído. Porque las chicas no habían gritado. Porque Ronin no había levantado los puños, solo su fuerza. Y porque ninguno de ellos había corrido. Los hombres se retiraron, no rápidamente, no avergonzados, sino cambiados. El fuego se estaba apagando. El cielo sobre nuestras cabezas estaba repleto de estrellas. Pasaron las horas. El humo flotaba como aliento sobre el campo. Junia estaba sentada en los escalones del porche, con las manos ampolladas y los ojos rojos. Mary se acurrucó cerca de la pared del granero, riendo amargamente entre sus rodillas. Elsie sostuvo una gallina cubierta de hollín contra su pecho como si fuera un salvavidas. Ronan se sentó en el suelo. No al lado de nadie, solo allí, mirando la hierba quemada. Junia se acercó a él lentamente. «Hiciste todo lo que pudiste», dijo. Él no respondió. Ella se sentó a su lado. La tierra aún cálida y palpitaba bajo ellos. «Yo tenía 14 años cuando murió mi padre», dijo. «Lo enterraron sin botas». Dijo que no merecía a M. Lloró tan fuerte que no podía soportarlo. Ronan no se movió. «¿Pero sabes qué es lo que más recuerdo?», ella preguntó, con los ojos puestos en el oscuro horizonte. La imagen que Ma tenía 2 días después. Ella abrió las persianas. Ella nos dijo que barriéramos. Ella dijo, «Se lo quitarán todo si lo dejas, pero no esto. No como llevas tu nombre». Al final, habló apenas. «¿Y tú recuerdas eso?». «Lo llevo yo», susurró. Entonces la miró. En realidad. Miró. Su rostro estaba surcado y hundido, pero entero. «Nos compraste nombres otra vez», dijo. «Ahora quizá necesitemos mantener el tuyo a salvo». Su garganta se movía alrededor de un sonido que no salía. Ella tomó su mano, no para sostenerla, sino para anclarla. Él la dejó. Dentro de la casa, las niñas encendieron velas. Pequeñas llamas. Estable. Junia ayudó a Elsie a lavarse el hollín de los brazos y a peinarse la paja del pelo. Mary se sentó a la mesa, mirando fijamente la puerta principal como si desafiara al mundo a llamar nuevamente. Más tarde, en el silencio, Junia salió. Las estrellas estaban espesas sobre los árboles. El granero resultó dañado, pero no perdido. La valla resistió. Ronan estaba parado en el borde del campo, mirando hacia el norte. «¿Quieres que nos vayamos?», ella preguntó detrás de él. Él no se giró. «No», asintió ella. «Entonces no lo haremos». Él se giró. Luego, lentamente, un hombre se apartó de algún acantilado. «No soy bueno protegiendo», dijo. «Solo sé permanecer quieto mientras pasa la tormenta».
Junia dio un paso adelante. A veces quedarse quieto es lo más valiente. Entonces, vacilante, extendió la mano y le quitó una mancha de hollín de la mejilla. Su respiración se detuvo no por el tacto sino por su suavidad. En la oscuridad susurró: «¿Lo siento por qué? Por lo que hace este mundo». Ella tomó su mano entonces no solo para anclarla sino para sujetarla. Y detrás de ellos el viento empezó a soplar con más fuerza. Esta vez no fue cruel, esta vez no fue frío, solo presente, moviéndonos a través de lo que quedaba. Un hombre no puede borrar lo que los demás creen de él, pero puede elegir lo que construye a su sombra. Y a veces, si tiene suerte, encuentra a otros dispuestos a construir con él. El sol salió un domingo que no parecía sagrado. Oro lavado por el cielo sobre césped manchado de hollín. El olor a humo todavía se aferraba débilmente a las paredes del granero, pero los pájaros cantaban de todos modos. El mundo siguió adelante. Ronan estaba solo junto a la cerca, con las manos apoyadas en la barandilla y el sombrero bajo para protegerse del resplandor de la mañana. La herida en su antebrazo le picaba debajo del vendaje, pero no se rascaba. Él simplemente miró hacia la ciudad, el horizonte tranquilo mientras contenía la respiración demasiado tiempo. Dentro de la casa, Junia barrió la ceniza del suelo con movimientos largos y cuidadosos. Elsie tarareaba para sí misma mientras apilaba frascos en el armario. María estaba sentada junto a la ventana afilando un cuchillo que no necesitaba ser afilado, con los ojos agudos e inquietos. Habían sobrevivido de nuevo, pero no había terminado. La supervivencia nunca lo fue. Junia salió al porche justo cuando Ronan se apartó de la valla. Caminó de regreso lentamente, pero seguro, algo en su postura había cambiado. Parecía menos como si se estuviera preparando para la defensa y más como si hubiera acabado por completo con el miedo. La encontró en el último escalón. «Voy a la ciudad». Ella lo estudió. ¿Para qué? Para que quede claro. Ella asintió. Ella no preguntó qué significaba eso. «Yo también iré», dijo ella. «No, necesitarás a alguien que te respalde». Él la miró por un instante. Su rostro se suavizó en algo cercano al dolor. «Ya te hicieron daño, por eso no los dejamos terminar», respondió ella. Cuando subieron al carro, Mary se había unido a ellos sin preguntar. Elsie llenó una pequeña canasta, pan, manzanas secas y un frasco de ungüento, y lo presionó en las manos de Ronan como una ofrenda. Nadie dijo adiós. El camino hacia la ciudad estaba más polvoriento de lo habitual y el calor primaveral volvía el aire denso. No vieron jinetes ni carros, solo un cuervo posado en un cartel indicador, zumbando como si supiera demasiado. Cuando llegaron a la ciudad, todo movimiento se ralentizó. Todas las cabezas se giraron. Las puertas dejaron de oscilar. Un niño dejó caer una caja de cebollas cerca del puesto comercial y no se agachó para recogerlas. El piano del salón quedó en silencio a media nota. Ronan no lo dudó. Atrajo la lluvia directamente a través de Main Street hasta el mismo patio de subastas donde Scham una vez los había dejado desnudos y rotos bajo el sol. Se desmontó y ayudó a Junia a bajar. Mary saltó sola, con la mano ya apoyada en su cadera como si fuera un desafío. Caminaron sobre las tablas de madera de la plataforma, lentamente pero sin inmutarse. La misma madera, los mismos bordes astillados, los fantasmas todavía allí, pero ahora más pequeños. Ronan se enfrentó a los habitantes del pueblo que se estaban reuniendo y que habían comenzado a acercarse sigilosamente, atraídos por el miedo y la fascinación. El juez Wavely estaba cerca de la barbería, abanicándose con un papel doblado. El predicador se quedó junto a la puerta de la iglesia, con las manos juntas, como si esperara que Dios le tapara los oídos. Ronan metió la mano en su abrigo y sacó 3 documentos. Oficial, firmado, sellado. «Estoy aquí para declarar la nueva propiedad», dijo con voz fuerte pero firme. Un murmullo recorrió la multitud. «Estas 3 mujeres», continuó, «son copropietarias del rancho Briggs. Sus nombres están en la escritura.
tierras, ganado, todo. Waverly dio un paso adelante. Eso es inapropiado. Las mujeres no pueden. Pueden hacerlo, interrumpió Ronin. Y lo han hecho. ¿Con qué autoridad? Alguien gritó. Por lo mío, dijo, y por el hecho de que no necesito permiso para dar lo que es mío a quien se lo ganó. El silencio que siguió estaba cargado de respiraciones atónitas. Junia dio un paso adelante, con su voz fría y firme. Una vez nos desnudaste. Nos dijiste que no éramos nada más que lo que temías. Nos diste una advertencia, no una lección, pero la vivimos. Y ahora esta tierra, la suciedad que dijiste que avergonzábamos, es nuestra. María rió, brevemente, ferozmente. ¿No es eso algo? Todo tu desprecio solo nos construyó un hogar. Un hombre en la parte de atrás se burló. Las cosas no funcionan así. La voz de Elsie cortó el murmullo. Así es ahora. El predicador dio un paso adelante, aclarándose la garganta. La ley del Señor no responde a la tuya, dijo Junia mirándolo a los ojos. Él ya conoce nuestros corazones. Ronan metió la mano en la cesta y sacó una herradura oxidada y ennegrecida por el fuego. Lo colocó en el borde de la plataforma. Dejaste esto, dijo. Pensamos que era una maldición, pero lo convertimos en hierro nuevamente. Así como intentaste quemarnos y volvimos a crecer verdes. Nadie se movió. Nadie habló. Y eso fue suficiente. Dejaron a la multitud donde estaba, silenciosa, insegura, desarmada, no por las armas, sino por el peso innegable de la dignidad recuperada. De vuelta en el vagón, Junia exhaló lentamente. ¿Crees que vendrán otra vez? Ella preguntó. Ronan tomó las riendas. Tal vez. María se encogió de hombros. Dejó que la señora Elsie apoyara su cabeza en el hombro de Junia. Nos vieron, susurró. Realmente finalmente nos vio. Y esa fue la victoria. No con miedo, no en silencio, sino manteniéndose erguidos allí donde una vez los obligaron a arrodillarse. Cuando regresaron al rancho, el sol se había desplazado hacia el oeste, proyectando su mano dorada sobre las colinas. La luz tocó el granero quemado y el techo recién reparado, pintándolo todo con tonos de resurrección. Ronan no entró. Caminó una vez más junto a la cerca y luego se detuvo junto al manzano, cuyas hojas se desplegaban como si perdonaran. Junia vino a pararse a su lado. ¿Fue suficiente?, preguntó en voz baja. Ella miró hacia el horizonte donde el polvo ya no arrastraba jinetes. Para hoy. Él asintió. Luego, casi vacilante, tomó su mano. Ella lo tomó sin audacia, sin pretensiones, simplemente abierta. Sus dedos se entrelazaron lenta y seguramente con los de él. Detrás de ellos, María guió las cabras al pasto con un palo y una canción. Elsie estaba sentada en el porche, escribiendo en su diario con un trozo de carbón. La paz no fue el final. Fue una elección que hicieron diariamente y hoy la habían elegido. Entonces llegó el viento, que azotó el campo en olas largas y pacientes. Levantó el pelo de Junia, tiró del abrigo de Ronan, trajo el olor a tierra, ceniza y cosas florecientes. Era el mismo viento que una vez trajo susurros de vergüenza, ahora traía algo más. El reconocimiento, la verdad, la dignidad regresaron como una deuda saldada. Que todo Occidente diga lo que quiera, pensó Junia. Que escriban baladas o advertencias, que difundan rumores como reguero de pólvora. Ya no importaba porque los nombres no eran los que te daban otros. Eran lo que conservabas incluso cuando nadie creía que podías hacerlo. Ella giró su rostro hacia el viento, con los ojos cerrados, y susurró su nombre. No para que el mundo lo escuche, sino para que continúe. Y el viento lo hizo.